Y vamos al segundo tema del día, la artrosis. Normalmente la artrosis, esta enfermedad, se localiza en la columna cervical, también en la lumbar. Algunas articulaciones, por ejemplo, del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie, ahí es donde se manifiesta o comienza a manifestar este padecimiento. Te presento una serie de datos para que los anotes, ya lo sabes, en tu libreta de salud y regresamos a platicar con nuestra especialista. Muy bien, pues vamos a hablar el tema de la artrosis. ¿Qué es la artrosis? ¿Cómo es el desgaste de los tejidos? ¿Quiénes la padecen? ¿En qué momento? ¿Si tiene que ver con la herencia o tiene que ver con lo que comemos o no comemos, etcétera, etcétera? Por eso vamos a hablar directamente con la especialista. Le doy la bienvenida a la doctora Rigel Gutiérrez. Ella es especialista en ortopedia. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué es la artrosis? ¿Cómo se manifiesta? Pues la artrosis es la forma que nosotros determinamos o designamos al desgaste articular. Ya habías mencionado que se ve frecuentemente a nivel de la columna cervical, sin embargo, de las principales articulaciones que sufrimos es en las rodillas, porque son articulaciones de carga. Son en la consulta día a día lo que más vemos. Es lo más común. Exactamente, se manifiesta principalmente por dolor. Posteriormente pueden agregarse otros síntomas como son el entumecimiento, como lo dice el paciente. Podemos empezar a ver cierta deformidad en las rodillas. A nivel de las rodillas. Exactamente. O la limitación de la función. Puede haber disminución de los arcos de movilidad. Después de las rodillas lo vemos frecuentemente en la cadera, en los hombros, en la columna cervical. Generalmente en las articulaciones de carga, como son miembros inferiores, y en la columna. Y esto dices es que hay un desgaste. Así es. Me imagino que el desgaste, todos en algún momento tenemos un desgaste articular conforme vamos pasando el tiempo, ¿no? Claro. Mientras más crecemos, más años cumplimos, más desgaste tenemos en las articulaciones. Digamos que es esto relativamente normal. Pero ¿por qué una persona refiere un desgaste más marcado que otra? Ok, además es una enfermedad multifactorial. Existe una enfermedad que se llama osteoartritis. Esta puede ser condicionada y generalmente el desgaste vemos en todos los niveles. Sin embargo, además de la osteoartritis, que es una de las causas más comunes, tenemos un factor mecánico. No es lo mismo una persona que durante su vida tiene un trabajo en el que tiene que cargar mucho más peso que otra. Muchas veces lo vemos en trabajadores de la construcción, por ejemplo, personas que cargan mucho peso. A veces se presenta más en un lado que en el otro, por ejemplo, más en una cadera que en la otra. En las rodillas generalmente suele ser bilateral. Sin embargo, también puede estar condicionada por otras cosas, como fracturas, alguna lesión previa, en las rodillas alguna lesión ligamentaria o meniscal, que hace que esté inestable la articulación. Entonces, obviamente, si está inestable, va a tener un desgaste mayor y el apoyo va cambiando. ¿Las personas con sobrepeso, obesidad, también tienden a tener mayor desgaste en las articulaciones? Como te mencioné, si nosotros aumentamos la carga, ya sea externa o incluso en nuestro mismo peso, sí va a haber una mayor tendencia a un desgaste mucho más rápido. Por ejemplo, conforme la edad va avanzando, sí existe mayor desgaste, pero vemos en gente muy joven que tiene sobrepeso, actividades de alto impacto, que carga mucho simplemente, por ejemplo, halterofilia, personas que ahorita es más frecuente que hagan CrossFit o ciertas actividades en las que carguen mucho peso, eso puede ser un condicionante también a ciertas lesiones que eventualmente van a desencadenar un desgaste. Yo me imagino rápido. También las personas que trabajan en la central de abasto, en estos lugares que están constantemente, las personas que se dedican a la albañilería, que están cargando bultos y bultos de cemento, a la larga pueden tener este padecimiento. Sí, lo vemos frecuentemente, claro. Si estás en estos momentos sintonizando, nos estamos platicando con la doctora Rigel Gutiérrez, estamos hablando sobre la artrosis y le voy a proporcionar a la doctora nuestra iPad, que tiene exactamente un esqueleto. A ver si nos puedes ayudar, doctora. La puedes manipular a tu gusto, está conectada directamente a la pantalla para que la gente pueda ver más a detalle. Si quieres irnos como señalando en qué partes del esqueleto, del cuerpo que tenemos en la imagen, es donde más se manifiesta la artrosis. Mire, a nivel de la columna vertebral,
toda la columna puede ser a nivel de la cervical. ¿Puedes señalar? Claro, adelante, adelante. Ok, a nivel de la columna cervical lo podemos ver frecuentemente y nos provoca mucho dolor. Incluso habíamos en la columna lumbosacra, sobre todo aquí lumbar y sacra. A nivel de las caderas, perdón, aquí ya le... ¿Cómo puedo quitar esto? A nivel de nuestras caderas, que de hecho aquí traigo unos modelos para ejemplificarles. Sí, ahorita platicamos y eso. La más frecuente o la que nos da más problema y la vemos más frecuentemente en la consulta. Las rodillas. Las rodillas principalmente. Las rodillas son 3 articulaciones específicamente. 3 articulaciones. Podemos ver el dolor patelofemoral, que es un dolor anterior, es más frecuente ese todavía, y que es, no sé si él pueda girar el esqueletito, ahí estamos, es a este nivel, justamente aquí. Cuando la persona nos dice, no puedo ya subir y bajar escaleras, siento un tronido, rechinido, es chasquido. Cuando se manifiesta exactamente, en este es punto principalmente de la ese nivel. ¿Qué te parece, doctor? Hacemos una pausa en Código Salud, no nos tardamos absolutamente nada, pero regresamos a platicar contigo. Estamos hablando sobre la artrosis aquí en el programa. Regresamos a Código Salud, estamos platicando sobre la artrosis con la doctora Rigel Gutiérrez, que es especialista en ortopedia. Hay 2 preguntas interesantes, doctora, sobre esto. Me pregunta Huicho Chilihuili, ¿es bueno tomar analgésicos? Y Andrea Parra Rojas, si me truenan las rodillas, pero no tengo dolor, ¿es posible que tenga artrosis? La artrosis nosotros lo vemos en personas grandes, sin embargo, me refiero a 50 años y más. En jóvenes, 30 años, incluso más jóvenes, podemos ver también cierto desgaste a nivel del cartílago. Muchas veces no hay cambios radiográficos propiamente dichos y sí, si nosotros empezamos a notar que hay ciertos tronidos en la rodilla a nivel sobre todo anterior, valdría la pena tener una revisión, porque hay que determinar si existe un contacto excesivo de una cara articular con otra, que esto a la larga nos puede llevar a un desgaste pues temprano, por decirlo así. Digamos, el tronido lo hace, la reacción es el choque. Hay que determinar, ajá. O sea, Lo que pasa es que, exactamente, primero tenemos que ver cuáles son los malestares o qué molestias tiene nuestro paciente. En base a eso nos vamos a la exploración física. Nosotros, una articulación conlleva mucho más que hueso con hueso. Tenemos toda la cápsula articular, tenemos los ligamentos que nos dan estabilidad y además la musculatura y obviamente bursas o bolsitas de grasa que están alrededor. En la exploración nosotros tenemos que identificar cuál es exactamente el sitio de origen de ese dolor. Por eso es importante que llevemos a cabo la exploración persona a persona. Claro, y no solo con los analgésicos. Digo, el analgésico en el momento te va a quitar el dolor, pero no te resuelve el problema. Exactamente. El tratamiento de la artrosis o del desgaste a cualquier nivel siempre es escalonado. Lo principal es tratar de disminuir o, si se puede, del todo quitar el dolor, porque es la principal causa o el motivo de consulta. Pero no nada más se acompaña de dolor, entonces que hay limitación funcional. Nosotros vamos a ir viendo tanto exploración física como radiográfica, o incluso si lo amerita el paciente alguna resonancia magnética, pero eso ya es dependiendo de la consulta. ¿Qué vamos a determinar? Si existe ya un compromiso muy importante en la articulación que esté limitando el movimiento, entonces sí ya nos llevaría a otro manejo. Entonces empezamos con analgésicos para quitar el dolor, podemos dar condroprotectores como son glucosamina, condroitina y todos esos múltiples medicamentos que podemos utilizar. Puede haber infiltraciones también a nivel de la articulación, pero el tratamiento final, por decirlo así, o el definitivo, que va a quitar del todo el hueso que está dañado, es un reemplazo articular. Un reemplazo. Entonces ahí utilizan unos aparatos exclusivos que se implantan. Sí, exactamente. Implantes propiamente, que son como los que tiene aquí, ¿verdad, doctora? Sí. Nos trae a mostrar 2 implantes la doctora. A ver, ¿el primero cuál sería? Vamos a hablar, el más frecuente que utilizamos es la rodilla. Sí. El nombre del tratamiento lo dice todo, ¿no? Una prótesis es el implante, pero el reemplazo articular lo dice que vamos a quitar y a sustituir ese hueso que ya no funciona por un implante que es completamente inerte. O sea, la idea de esto es que no haya que sustituirlo. Vamos a sustituir el implante pues una vez que quitamos el hueso roto. Tiene también ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Es un implante que es metálico, tiene una parte de polietileno y obviamente esto nos va a restituir cierta función que tenemos y lo principal es quitar el dolor. Siempre ¿esa parte es de titanio? Ajá, bueno, algunas partes son de acero, titanio, aluminio, vanadio, son aleaciones en realidad. Y finalmente se acoplan al organismo. Así es. Difícilmente lo rechaza el organismo.
Es raro. ¿O es raro que lo rechace? Puede suceder, pero es mínimo, raro. los casos son mínimos. Así es. De las principales complicaciones, y que son lamentables en ocasiones, es la infección. Entonces es importante que el paciente esté, o la persona que va a ser sometida a un reemplazo articular, esté en las mejores condiciones posibles. A fin de cuentas es una intervención o una cirugía que es selectiva. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que lleva muchos años y tenemos tiempo de nosotros poner en condiciones a la persona para que vayamos a controlar la mayor cantidad de complicaciones posibles. Esto se hace obviamente una cirugía, se es. somete al paciente a una cirugía propiamente, les lleva sus horas a ustedes los especialistas, pero bueno, garantizan que con esto la gente posterior a una recuperación regrese a sus actividades normales. Sí, mucha gente cree que va a tener el implante o los fierros, como lo decimos, por fuera. Al contrario, todo ni queda... se ven, están por dentro. Exactamente, todo queda interno. Este es un implante, no sé si lo podemos acercar. ¿Ese de qué es, doctora? Este es un vástago, la cabeza femoral. Todo esto va por dentro del fémur, que es el hueso que tenemos en el muslo, y este que tenemos acá se implanta justamente en el acetábulo, que es la parte de arriba que tenemos acá en la pelvis. Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene una movilidad completa. ¿Es para cadera? Exactamente, es cadera nada más. Es un implante de cadera. Este es de cadera y el que tenemos acá es de rodilla. Es el de rodilla. Y entonces lo que hacen estos implantes es sustituir lo que se desgastó, la función orgánica propia que ya no teníamos. Estos implantes vienen a sustituirla. Exactamente, y todos tienen ciertas medidas porque tenemos pacientes variadísimos de diferentes tallas. Claro, tamaños. Una persona más caderona que otra, una persona va a tener la rodilla más amplia que otra, entonces es a la medida del paciente. Sí, todo esto es personalizado, individualizado totalmente. Y las cirugías, lo único que el paciente va a ver es la herida, los puntos, eventualmente la cicatriz y todo. ¿Y son implantes de por vida? Es decir, ¿la persona los va a tener ya para siempre o en algún momento hay que restituir? Esto es similar a una refacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros le damos el cuidado oportuno, si no subimos de peso, si no abusamos del implante, o sea, la función que tratamos de restituir es una similar a la que tiene antes de la cirugía. No vamos a empezar a correr maratones ya con la prótesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros empezamos a gastar de más, esta parte que tenemos acá, que es de polietileno, que incluso en la cadera la tenemos nuevamente, esto se va gastando. Por el mismo choque que tenemos la fricción, que simula una articulación normal, esto se va gastando. Entonces llega un momento en el que va a haber necesidad de sustituirlo nuevamente o de cambiarlo. Regresa a hacer sus actividades cotidianas, pero con ciertas restricciones. Claro. Tiene que bajarle a determinadas cosas, vigilar perfectamente su salud en cuanto a lo que come para no subir de peso, no hacer demasiadas actividades de impacto o cargar demasiado peso extra. Por ejemplo, si alguien se dedica, como decías, a cargar pesas en el gimnasio, pues definitivamente va a tener que vigilar todo eso. Claro, hay que disminuir. Hay que disminuir. Y si logra tener, digamos, este comportamiento y apegarse al tratamiento, sí puede mantener de por vida una prótesis. Sí, nosotros el tiempo que esperamos que dure esa prótesis es 15 años y se puede lograr mucho más. ¿Por qué? Porque una cirugía de por sí de reemplazo articular es un procedimiento grande, tanto por el riesgo anestésico, el riesgo de sangrado que tiene, el riesgo de embolismo, que un coagulito viaja al corazón, cabeza o al cerebro, a los pulmones. Todos esos riesgos nosotros tratamos de disminuirlos. Pero una cirugía de revisión, o sea, quitar una prótesis que ya tiene un paciente y poner otra que incluso debe ser un poco más grande, el vástago más largo o un anillo de reforzamiento en el caso de la cadera, es un riesgo más elevado. Claro, Entonces más elevado. tratamos de hacerlo lo más alejado posible. ¿Qué te parece si para ir cerrando, doctora, le decimos a la gente que nos está viendo a través de la señal del 151 de Easy o si nos están viendo a través de las plataformas digitales del Heraldo de México, podemos entonces prevenir una artrosis? Y si esto es posible, ¿qué hacemos? Lo principal es cuidar la salud, cuidar el peso. Si nosotros cargamos peso en exceso, bueno, si es nuestro trabajo, es si la verdad tenemos un factor que no podemos modificar mucho. Pero tratar de disminuir, no cargar más de 20 kilos al menos. Yo sé que mucha gente carga mucho, pero trata de hacer lo menos posible. Actividades de alto impacto, hacerlo con moderación y sobre todo si nosotros tenemos alguna lesión articular, ya sea alguna luxación, por ejemplo en el caso del hombro, un problema meniscal o en la cadera, cuidar ese cartílago. Acudir al médico de forma temprana
para nosotros identificar una lesión y poder hacer otras cosas al respecto. Claro. ¿Sale? Y no dejar que llegue hasta que de plano la deformidad ya no nos deje caminar y el dolor sea incapacitante. Claro, exactamente. Ya después nos vamos a arrepentir. Así Sabiendo es. estas recomendaciones, podemos evitar una artrosis en un futuro. ¿Tiene redes sociales, doctora? Sí, ¿Algún claro correo que sí. electrónico? Te invito aquí en la cámara 3, por favor, a que nos las hagas partícipes. Gracias. Soy parte de un grupo médico que estamos en el Hospital HMG de Coyoacán. Tenemos redes sociales, si gustan entrar a nuestra página de internet, se llama artcoxortopedia.com, es artcox ortopedia.com, o bien llamar a nuestro número, es 36 83 75 30. Si gustan agendar alguna cita con nosotros, simplemente una valoración, con mucho gusto las atenderemos. Fabuloso. Doctora, gracias por haber estado con Gracias. nosotros este día en Código Salud y excelente arranque de semana para ti. Igualmente. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes.